Aquí mi propia experiencia de cómo me di cuenta de que no tenía un negocio preparado para que se comportara de una manera próspera, sino todo lo contrario. Lo que estaba haciendo era manteniendo un negocio costoso. En estos años emprendiendo y teniendo negocios, emprendo formalmente desde los 23 años que compro mi primera franquicia en esos momentos y bueno, ahora haciendo este video tengo casi 43, entonces bueno, puedes hacer las cuentas de hace cuánto tiempo emprendo de manera formal, pero bueno, al principio de ya esto se veía venir en mi vida porque cuando tenía unos 9 años, mi mamá cuenta, y yo también me acuerdo de eso, que yo pintaba unas piedras y me iba enfrente de mi casa e iba y las vendía. Bueno, veamos cuáles son las 3 fases por las que luego de andar durante 2 décadas por lo menos emprendiendo de manera formal, me di cuenta que pasan los negocios. La primera fase es esa fase de iniciación usualmente, pero es una fase en donde el negocio o el emprendimiento no se sostiene económicamente solo. Es decir, esos momentos en donde para poder pagar, hablemos en el lenguaje de los negocios que trabajamos aquí, que son los negocios digitales, para poder trabajar o pagar un automatizador de correos, cueste $15 o $9, el negocio aún no tiene para mantener eso, no tiene para mantener si trabajas con un editor de video. Todos esos costos, cuando el negocio no se mantiene, en esos momentos está en una fase de necesito mantenerme. Luego tenemos la fase número 2. Esta fase, para que vean, es yo creo que la más compleja para llegar, más que la fase número 3 que se puede ver más gigante, pero la fase número 2 para mí es la más compleja para llegar y es la fase en donde el negocio ya se puede mantener solo. Por ejemplo, un negocio en digital, de productos digitales, de servicios, de marketing de afiliado, ya puede pagar el automatizador de correo, el hosting que debe pagar anualmente, todo lo de la escuela online, puede pagar todo lo que tiene que ver con el constructor visual del sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya dejo de llamarlo emprendimiento costoso para comenzar a prepararse para que sea un negocio próspero. Y esta fase es una de las fases más complejas a las que llegar porque como la camiseta que debes usar como CEO, como jefa de tu negocio, como dueña, como fundadora de tu negocio, es diferente a la de la primera fase. En la primera fase tenemos como momentos en donde podemos ser mucho más flexibles y también, en mi caso, caí a llegar a ser perezosa con mis propios sueños. Luego tenemos entonces la fase número 3, que es la fase en donde el negocio se está preparando para expandirse. Es una fase en donde te genera más ingresos, donde ya puedes comenzar a contratar recurso humano exterior, puede ser un freelancer, puede ser alguien que te edite los videos. Ya tienes ese acceso dentro de tu negocio para poder hacerlo. Y esta fase a mí me parece que es una de las fases que puede llegar tal vez el tema de la energía del merecimiento a decirte no continúes, no sigas creciendo porque no nos merecemos más. Pero bueno, es una fase que siento que es más simple llegar en comparación de la fase número 2. Mi gran error fue que yo me cegué por muchísimo tiempo y no reconocí que yo me mantuve en la fase número 1. No quería reconocer que yo estaba en una fase en donde mi negocio no podía sostenerse económicamente solo. Lo más curioso de esto es que el negocio ya vendía, pero tenía ventas irregulares. Por ejemplo, había un mes que podía vender $2,000 en un mes, pero luego meses continuos de no vender absolutamente ni un solo centavo. Ahora voy a compartirte qué fue lo que hice para pasar a esta fase número 2 y dejar atrás un emprendimiento costoso y comenzar a prepararme para un negocio que realmente pudiera mantenerse al y pudiera generarme ingresos. Lo primero que hice fue, en vez de, como hacía mucho tiempo atrás, de ir a comprarme la libreta maravillosa para tomar acción, porque esto sí me iba a mí a inspirar a tomar acción. Lo que hice fue tomar un papel, literal, arranqué un papel de una agenda que tenía en ese momento y comencé a desglosar las ideas que yo tenía
para poder cambiar esa situación, y también me ayudé de Google Calendar en ese momento para que todo quedara digitalizado y pudiera retomar ese plan, estuviese en mi lugar de trabajo o estuviese en otro lugar y solamente tuviera acceso a mi celular o a mi móvil, podía a través de internet tener acceso a ese plan. Y lo que hice fue imaginarme, hice una visualización y me imaginé cómo sería el comportamiento, cómo sería mi comportamiento si yo tuviese un negocio que se mantuviera solo. ¿Qué haría día tras día? Y me di cuenta de muchísimos errores que estaba cometiendo. Uno de mis errores, recordemos, cada proceso es sagrado. Cada persona es un universo completamente diferente y hay que honrar el proceso. Pero mi error en particular era que yo necesitaba horarios de trabajo. Yo necesitaba una estructura de trabajo para implementar las ideas que tenía. Ese fue el primer error, que como no lo tenía, entonces no tomaba acción en todas las ideas que se me venían a la cabeza en ese momento. El segundo error fue bien grave y el poco tiempo que yo le dedicaba a mi negocio en ese momento, se lo dedicaba a la creación de contenido. Y ya esta acción a mí me había demostrado que yo no estaba atrayendo clientes regulares gracias a la creación de contenido, que yo necesitaba tocar diferentes áreas del negocio para poder generar esa regularidad en las ventas, esos ingresos recurrentes. Entonces, bueno, intenté ver mi negocio como literal. Pensaba que se comportaba un negocio que tuviese ingresos recurrentes, que realmente se pudiera mantener solo y que fuera próspero, y lo dividí en áreas. El área número 1 la llamé ideación y mejora del producto. Esta es una área que yo, cuando operaba un emprendimiento costoso, solamente le dedicaba un tiempo muy mínimo, que era para poder crear un producto digital, y luego dejaba ese producto digital en el olvido y pretendía que ese producto digital se siguiera vendiendo sin yo hacerle actualizaciones o mejoras a ese producto digital o al servicio, o también a lo que vendía a través del marketing de afiliados. Cuando estaba trabajando este plan y de dividir mi negocio o mi emprendimiento costoso de ese momento en áreas, me di cuenta que yo necesitaba dedicarle un porcentaje del tiempo que podía dedicarle a mi negocio a cada una de las áreas que te estoy comentando en este video, y que era necesario que no fuera un gran porcentaje a una y muy poco a otra, sino que tenía que ser muy equitativa, porque todas las áreas me iban a ayudar a crear esas ventas recurrentes en mi negocio. Por ejemplo, en el área número 1, que es la de ideación y mejora del producto, yo me di cuenta que entre yo pasaba tiempo mejorando lo que yo estaba ofreciendo, ideando nuevas estrategias para que los estudiantes tuvieran una mejor experiencia en su aprendizaje, en los diferentes productos digitales o también en los servicios, yo me iba llenando de confianza para vender eso. Y ahí fue el momento en donde yo me convertí en una embajadora de lo que ofrecía, porque yo me sentía segura de que lo que yo estaba ofreciendo era algo excelente para mi cliente potencial. Y es algo que sigo haciendo. Esto es algo que hice hace varios años, este tema de las áreas, pero que aún a la fecha sigo implementándolo de la misma forma. El área número 2 fue el marketing y las ventas, pero en esta área en particular para mí era muy importante darme cuenta que solo creando contenido a través de una red social yo no iba a atraer los clientes que quería. Y allí el también tener el área número 1 definida, el convertirme en embajadora de mis propios productos, me ayudó a ponerme la camiseta de vendedora, no solamente con una estrategia, sino con varias. Eso fue lo que me ayudó en esos momentos a comenzar a escribir emails, a comenzar a trabajar con email marketing, que si lo veo ahora es muy curioso, porque esta es la principal herramienta de venta que uso en la actualidad, que es a través del email marketing. También, cuando me di cuenta que tenía que hacer otras formas de marketing y ventas, fue cuando me animé a hacer llamadas de venta, llamadas de descubrimiento, de claridad, para atraer a mi cliente potencial y hacer una conversión, a convertirlo en mi cliente. Fue donde realmente organicé mi negocio en el tema del marketing y las ventas, y desde allí comencé a hacer un seguimiento a mis clientes potenciales, a tenerlos categorizados, a saber cuándo volver a acercarme a ellos para poder concluir y hacer cierres
más que efectivos, armoniosos, no solamente armoniosos con la venta, con el ingreso, sino armoniosos también con lo que estaba necesitando o con lo que necesita el cliente potencial en ese momento, si yo puedo ayudarlos o puede ayudarlos cualquiera de las ofertas que tengo. Por supuesto, el haber hecho estos cambios en esta área elevó el porcentaje de ventas dentro de mi negocio. El área número 3 es el de sistemas y digitalización. Miren, esta área me ayudó a ahorrar tiempo y me ayudó a optimizar el recurso que en estos momentos de mi vida para mí es el más importante, que es el tiempo. Y el tener sistemas, documentar esos sistemas, documentar qué me funcionaba, qué no me funcionaba, me ayudó a que cuando volviera a hacer un lanzamiento por lo menos o volviera a implementar una estrategia, no repitiera lo que no me funcionó antes y también replicara lo que sí, pero me animara a hacer cosas nuevas porque ya sabía que había probado unas tantas, pero que podía también trabajar unas nuevas. Y el área número 4 es el de las finanzas y la expansión. En tema de las finanzas, que recuerdo a una persona que aprecio mucho que me decía que el dinero se esconde en el desorden. Y eso era lo que pasaba con mi negocio. A mí me costaba enfrentarme a los números porque los números estaban en rojo. Pero luego, cuando comencé a implementar esta área y me enfrento a que eran pérdidas y no ganancias en mi negocio en ese momento, ahí me doy cuenta que en ese momento se generó en mí un impulso. Era como si me hubiesen inyectado una gasolina armoniosa de luz que estaba llena de ganas de cambiar esa realidad. Y más que de ganas, era de una convicción, que era mi responsabilidad cambiar eso, que no había otra persona en el mundo o en la faz de la tierra que cambiaría mi realidad más que yo, porque era mi sueño, no era responsabilidad de nadie más. Y en el tema de la expansión fue cuando me empecé a dar cuenta que habían sistemas, que habían herramientas que me iban a ayudar no solamente a mí a ganar dinero, sino a que otras personas ganaran dinero gracias a lo que yo ofrecía. Y esto me permitió no solamente elevar mis ingresos, sino elevar los ingresos de otras personas que eran parte y que se unieron a ser parte de la comunidad de este negocio. Espero que la forma y las áreas que toco día a día, no solamente en este negocio, sino en todos los negocios que tengo, los otros son sin rostro, te ayuden también a ti a reconocer que hay una forma de decirle adiós a un emprendimiento costoso y aceptar y darle la bienvenida a un negocio próspero, a un negocio preparado también para expandirse. Todo esto puedes verlo en nuestro curso online Visionaria, donde te enseño paso a paso cada una de estas áreas y a cómo pasar de un emprendimiento costoso a un negocio próspero y en expansión. En este curso online, aparte de pasar por las áreas que te acabo de comentar, a profundizar en cada una de ellas, hay ideas de cómo hacerlo más simple para tu rutina. Y además de eso, vas a tener lecciones que te van a ayudar a cómo organizar tu tiempo para poder implementar estos cambios dentro de tu vida. Tienes ideas y casos de estudio con ejemplos reales en los que se trabajó cada una de estas áreas y lo que se consiguió con ellas. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de Visionaria. Nos vemos entonces allí. Un abrazo. Chao, chao.